Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje al Renacimiento, una época que no solo revolucionó el arte, sino que cambió por completo la manera de entender el mundo y a nosotros mismos. Empezaremos nuestro viaje en Italia, que fue la cuna de todo, y desde allí seguiremos la pista a estas ideas fascinantes hasta Francia, para descubrir cómo sentaron las bases de nuestro pensamiento actual. A ver, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Pues primero vamos a desgranar las ideas clave que definieron esta época. Luego nos meteremos de lleno con los tres grandes maestros italianos, Dante, Boccaccio y Petrarca. Después daremos un salto a Francia para conocer a dos figuras súper innovadoras. Y para terminar, reflexionaremos sobre el enorme legado que este periodo nos ha dejado. Muy bien, pues empecemos por el principio. Para entender el Renacimiento hay que tener clara una cosa. No fue solo que se pusieran a pintar y a escribir de otra manera, no. Fue un cambio de mentalidad radical. Se pasó de una visión del mundo medieval centrada por completo en Dios a una que ponía al ser humano en el centro de todo. Y la palabra clave, la que lo cambia todo, es esta: antropocentrismo. ¿Qué significa? Pues imaginad el giro de guión. Después de siglos pensando que la divinidad lo explicaba todo, de repente, ¡zas!, el ser humano se coloca en el centro del universo. Se empieza a creer que la persona puede forjar su propio destino, que puede entender el mundo a través de la razón y además transformarlo. Es una declaración de confianza en el potencial humano absolutamente increíble. Y claro, esta idea tan potente tuvo consecuencias, y vaya consecuencias. Primero se empieza a valorar la vida aquí, en la Tierra. El famoso carpe diem, el vive el momento, que veremos clarísimo en autores como Boccaccio. Segundo, se descubre el yo, la conciencia individual, lo que llevará a Montaigne a inventarse un género literario desde cero, el ensayo. Y tercero, se defiende con fuerza la dignidad de la persona, como hizo por ejemplo Pico de la Mirandola. Y aquí la cosa se pone aún más interesante, porque esta nueva mentalidad se apoya en dos pilares. Por un lado, el humanismo. Fue como redescubrir un tesoro perdido. Gracias a la imprenta, se recuperan y estudian los textos de los filósofos y poetas de la antigua Grecia y Roma. Y por otro, una idea superpoética, el neoplatonismo, que reinterpreta a Platón. La idea es que la belleza que vemos en el mundo, por ejemplo, la belleza de la persona amada, no es más que un reflejo, un eco, de una belleza divina, perfecta. Así, el amor se convierte en una especie de escalera para ascender hacia algo trascendente. Y claro, si el individuo es lo importante, ¿qué pasa con la fe? Pues que también se vuelve más personal. Empieza a surgir la idea de que se puede tener una comunicación con Dios más directa, sin tantos intermediarios. Y este deseo de una espiritualidad más íntima y auténtica fue la semilla de movimientos que cambiaron Europa para siempre, como la Reforma Protestante de Lutero o la Contrarreforma Católica. Bueno, ya tenemos el contexto, las ideas clave. Ahora vamos a ver cómo todo esto se plasma en la literatura. Y, por supuesto, tenemos que empezar por el titán, por el hombre que de alguna manera lo inició todo en Italia, Dante Alighieri. La vida de Dante es de película, en serio. Era un poeta del llamado Dolce Stil Nuevo, un estilo que idealizaba al amor. Su vida estuvo marcada a fuego por dos grandes fuerzas. Por un lado, su amor platónico, casi místico, por una mujer, Beatriz, que se va a convertir en el motor de toda su obra. Y por otro, las feroces luchas políticas de su ciudad, Florencia, que le acabaron costando el exilio. Y fue precisamente en el exilio donde compuso su obra maestra absoluta, la Divina Comedia. Pensemos en la Divina Comedia como un viaje épico, pero un viaje del alma. Dante, que en el fondo representa a toda la humanidad, se encuentra perdido en una selva oscura, que simboliza el pecado. A partir de ahí empieza un camino increíble. Primero, guiado por el poeta Virgilio, que es el símbolo de la razón, desciende a los círculos del infierno. Después, asciende por la montaña del purgatorio. Y finalmente, es Beatriz, que simboliza el amor divino, quien lo guía por el paraíso hasta la visión final de Dios. Es, en esencia, un poema sobre cómo el alma puede salvarse. Y si con Dante hemos hecho un viaje al más allá, ahora vamos a poner los pies bien firmes en la tierra. Porque llega Giovanni Boccaccio, el maestro de la prosa, un contador de historias genial que celebra la vida, la astucia y la naturaleza humana en su gran obra El Decamerón. A ver, Boccaccio fue testigo de una de las peores tragedias de la historia, la Peste Negra de 1348. Y este horror es, paradójicamente, el punto de partida de su obra. Pero aquí viene lo revolucionario. Boccaccio no escribe para dar lecciones de moral, como se hacía en la Edad Media. No, él escribe para entretener, para divertir. Y lo hace con un realismo asombroso, retratando a la gente de su tiempo, sobre todo a esa nueva clase social que estaba en pleno auge, la burguesía. La estructura del Decamerón es una auténtica genialidad. Es como esas muñecas rusas que abres una y hay otra dentro. Tenemos un primer nivel, donde el autor, Boccaccio, nos habla. El segundo es la historia marco, 10 jóvenes que huyen de la peste y deciden contarse cuentos para pasar el tiempo.
El tercer nivel son esos 100 relatos, y a veces, dentro de uno de esos relatos, un personaje cuenta otra historia. Es una técnica narrativa, la de las cajas chinas, increíblemente moderna. Vale, ya hemos visto el viaje espiritual de Dante y el mundo terrenal de Boccaccio. Nos falta la tercera pata de este banco de genios italianos, Francesco Petrarca. Y si Boccaccio miraba hacia afuera, Petrarca mira hacia adentro. Él es el poeta del yo, del análisis minucioso de los sentimientos y de las contradicciones del alma. Petrarca fue un humanista de pura cepa, un auténtico apasionado de los autores clásicos. Y toda su obra poética y casi toda su vida giran en torno a una figura, Laura, una mujer a la que amó profundamente sin ser correspondido. Esta pasión es la materia prima de su gran obra, El Cancionero, una colección de poemas que estuvo corrigiendo y puliendo toda su vida, y que se convirtió en el modelo a seguir para toda la poesía de amor en Europa. Y fijaos qué interesante es la estructura del Cancionero. La obra está claramente dividida en dos partes, y lo que marca la división es la muerte de Laura. En la primera parte, los poemas invita, el poeta nos cuenta su sufrimiento, su deseo, es un amor muy terrenal. Pero cuando Laura muere, todo cambia. En la segunda parte ella se transforma en una donna angelicata, una figura celestial que lo guía espiritualmente. De nuevo vemos esa idea del neoplatonismo, el amor humano que se convierte en un puente hacia lo divino. Bueno, dejamos Italia, que ya hemos visto que fue la cuna de todo, y nos vamos a Francia para ver cómo estas ideas renacentistas echan raíces allí. Y lo hacen de una forma muy original, dando lugar a géneros literarios totalmente nuevos de la mano de dos autores que no podían ser más distintos entre sí. Y aquí los tenemos. Por un lado, Michel de Montaigne, el padre del ensayo, un género que mira hacia adentro, reflexivo. Y por otro, François Rabelais, el maestro de la carcajada, de la sátira y de la celebración del cuerpo. Son como la cara y la cruz del mismo interés renacentista por el ser humano en todas sus facetas. Imaginad la escena. Montaigne se retira a la torre de su castillo y se dedica a una tarea completamente nueva: intentar entenderse a sí mismo a través de la escritura. El resultado son sus ensayos. Lo crucial es que no busca dar respuestas definitivas. El género que inventa es subjetivo, abierto, argumentativo. Para él, el yo no es algo fijo, sino algo que está en constante cambio. Rabelais es todo lo contrario. Su obra, Gargantúa y Pantagruel, es una explosión de vitalidad, una fiesta de humor. A través de las aventuras de dos gigantes, padre e hijo, celebra todo lo corporal, la comida, la bebida, las funciones fisiológicas. Utiliza la parodia para reírse de los géneros serios como la épica y del lenguaje pedante de los académicos. Para Rabelais, la risa es una forma de conocimiento, una manera de entender el mundo sin tanta solemnidad. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el gran legado de esta época? Pues mirad, la clave es esta. El Renacimiento nos dejó una herencia inmensa, la idea del individuo como centro de todo, la confianza en la razón para comprender el mundo, la celebración de la vida aquí y ahora, y por supuesto, géneros literarios que siguen siendo fundamentales hoy en día. El ensayo de Montaigne es el precursor de los artículos de opinión, y en Boccaccio ya vemos la semilla de la novela moderna. Y para cerrar, ahí queda una reflexión. Pensemos en conceptos como la búsqueda de la realización personal, la importancia que le damos al conocimiento o la idea de que podemos forjar nuestro propio camino. ¿No son todos estos, en el fondo, ecos directos de aquel despertar humanista que comenzó en Italia hace más de 600 años? Ahí queda la pregunta. Muchísimas gracias.